Hola, buenas. Continuamos con la desmatrificación. Resultado académico. Hay muchas personas que le va muy mal en matemáticas o en otra asignatura porque ellos recuerdan haber tenido un mal paso en ello, pero hay personas que no lo recuerdan. Y eso podría haber sido cuando eran muy pequeños y tenían un profesor que no los escuchó bien. Por ejemplo, les preguntaron 2 más 2 y ustedes no lo escucharon bien y dijeron 3 porque hablaba enredado el profe o algo. Y el profe te dice, no, no es así. Justo él tuvo problemas con su pareja, problemas varios. Por lo tanto, no quería escuchar errores. Y esa impresión para un niño podría haber sido terrible. Y ese niño quedó con un trauma. Y cada vez que llegaba el profesor, el niño no quería hablar, no quería estar ahí, porque el profesor gritaba. Era una persona enferma, molesta, que no era capaz de contener su mala vida y sus problemas. Entonces este niño decía matemática y venía el profesor horrible. Matemática y venía el profesor horrible. Y como él no lo quería escuchar y no lo escuchaba, se enajenaba, no aprendía. Vino otro profesor, una señora más simpática, pero como él ya no sabía nada, tampoco quería estudiar matemática, pero ahora no recordaba por qué. Ahora no recordaba su sombra, no recordaba su cadena de conclusiones que le llevó a crear esa sombra. Y esa cadena de conclusiones, como ya era muy básica y cercana al tronco, se convirtió en ideas de significancia. Significa que tu inconsciente lo utiliza para generar la realidad. Entonces, uno de los programas que tenía el espejo era mostrar siempre lo mismo, que no entendías nada de matemáticas, siendo que tienes uno de los computadores más perfectos que hay en la Tierra, y no entendías matemáticas, no entendías sumas, no entendías multiplicaciones. Y tienes uno de los computadores más perfectos de la Tierra, el cerebro humano. ¿Se entiende? Entonces, en base a un trauma, una sombra, tú generaste una cadena de conclusiones de vulneración o que simplemente ya no querías nada con ello, lo querías alejar porque te provocaba dolor, molestia. Y eso se transformó en una idea de significancia que está funcionando constantemente, que está programando constantemente tu inconsciente significador. Y él te entrega lo que está en la lista de ideas de significancia. Y por eso es tan importante retroceder en las cadenas de conclusiones para llegar a dónde sucedió, dónde existió el trauma, dónde existió el problema. Y si tú te vas para atrás y dices, oye, pero en el colegio yo no quería nada con esto, y literalmente no recordaba bien, ¿por qué no? Pero llega un momento en que te llega un flash y tú dices, oh sí, que ese profesor me gritó. Y tú dices, oh, qué tremendo. Existía el momento en donde se generó el trauma y lo recordé. Pero cuando estuve más grande, yo averigüé que el profesor sufría mucho y peleaba mucho con su pareja y tenía todos esos problemas. Por lo tanto, yo llego a ese momento, llego a esa situación y cambio la cadena de conclusiones por una que simplemente fue, oye, es un malentendido. Él no quería lastimarte a ti, no me quería lastimar a mí, por lo tanto fue un efecto secundario de su propio sufrimiento. Ahora, cuando tú quieres resolver una sombra o un trauma, lo mejor es imaginar el momento, imaginar que te lo dices a ti mismo y que ese niño que eres tú mismo, que está sufriendo, te comprende y tú lo confortas de alguna forma.
Cuando sucede eso, la sombra o el trauma se disuelve y tú puedes reescribir la cadena de conclusiones de ese momento. Cuando tú reescribes una cadena de conclusiones que está interiorizada y ya forma parte de tu inconsciente significador, la realidad la empiezas a percibir diferente. Empiezas a sanar y tienes elementos nuevos en tu laberinto mental que empieza a tener menos problemas. Y tú cada vez puedes escenificar con más fuerza, más fácil. El mundo se vuelve más amigable. El mundo es más cariñoso. Y el mundo no te empieza a recordar y no te empieza a mostrar todos esos traumas, porque ya no existen. Y en el futuro, en unos años más, dice, oh, en realidad yo me sané de este trauma de esta forma. Y fue porque lo trabajé. Y sí, nunca más aparecieron las mismas situaciones. Sigamos de la forma más fácil, lo dejamos hasta aquí.